¿Me confirman, por favor, si se puede observar? Sí, sí, licenciado. Ese es. Bien, jóvenes. Como bien recordarán, jóvenes, nosotros ya hemos conceptualizado lo que es la química, hemos visto con qué otras materias se relaciona la materia. El día de hoy nosotros vamos a estudiar o vamos a definir, a conceptualizar uno de los temas con los que vamos a abrir el bloque justamente, ¿sí? Es un tema que se liga a nuestro diario vivir, ya que sin este tema, sin esta materia, nosotros no podríamos definirla como tal, ¿sí? Entonces, para iniciar esta materia vamos a... Ya, bien. Entonces vamos a formularnos la primera pregunta. Estequiometría en elementos y compuestos. Al decir yo elementos y compuestos, hago referencia a los elementos de la tabla periódica o también conocido sistema periódico, ¿sí? Ahí como podrán ustedes recordar la materia anterior que estudiaron la tabla periódica, el carbono, el flúor, elementos como los halógenos, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, etcétera, etcétera, ¿sí? A eso justamente se refiere la estequiometría. Pero yo les dije hace rato que la estequiometría se liga a nuestro diario vivir. Yo me pregunto, pero ¿por qué dice el profesor que se liga a nuestro diario vivir? Si bien conocemos que la estequiometría está presente o se liga en nuestro diario vivir porque es conocida como materia prima. Tal es el caso de que nosotros, por ejemplo, en el caso que necesitáramos construir una casa, necesitamos probablemente saber la cantidad exacta de cuánto cemento va en cada pared, las medidas exactas para construir una casa. Sí, como bien se puede observar en el ejemplo, les he puesto que la estequiometría se lo usa justamente para medir esto, ¿sí? Para medir la cantidad de materiales que se utilizan en una casa, para medir la cantidad de ingredientes que se lo sirve en un alimento, en un jugo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, la estequiometría se usa en nuestro diario vivir porque utiliza la materia prima en objetos o cosas que nosotros utilizamos diariamente. En ellos les he puesto estos dos ejemplos propiamente, la cantidad exacta que se necesitara, vuelvo a repetir, para construir una casa, las paredes, ¿sí? De acuerdo a esto, también vemos que les he puesto el jugo de mora. El jugo de mora, el agua y la pulpa vendrían a ser los reactivos. ¿Y cuál sería el producto final? Yo les pregunto a ustedes. El producto final vendría a ser propiamente el jugo, ¿no es cierto? El contenido que nosotros más adelante nos vayamos a tomar. Esa sería a ser la reacción final, ¿sí? Por tanto, la reacción final vendría a ser considerado como la estequiometría de todos los reactivos que utilizamos con anterioridad, ¿sí? Entonces, cabe recalcarle que la estequiometría, jóvenes, no se utiliza solo en las industrias, sino también se utiliza, como les acabo de mencionar, en nuestro diario vivir, ¿sí? En nuestras rutinas diarias, de pronto cuando necesitamos hacernos un alimento, cuando necesitamos hacernos un licuado, o cuando, no sé, nos vamos a trabajar. Entonces, usamos propiamente la estequiometría para las medidas de ciertos materiales sin que se genere desperdicio, ¿sí? Eso propiamente nos dice la estequiometría, que utiliza una medida exacta para no generar desperdicios de materiales, ¿sí? Ahora, pero muchas de las veces nosotros nos damos cuenta que por algún motivo algo no está bien, o de pronto, qué sé yo, el jugo nos salió demasiado dulce, o la comida ya de por sí está demasiado salada, o una casa está, qué sé yo, en mal estado de construcción. Entonces, nos damos cuenta que, ¿qué es lo que pasaría si no se utiliza la estequiometría de manera exacta? Yo les pregunto, antes de proyectarles las dos imágenes, de acuerdo a la definición que les acabo de dar de estequiometría, jóvenes, ¿qué creen ustedes que pasaría si no se utiliza la estequiometría de una forma exacta en la construcción de una casa? ¿Quién responde, por favor, esta pregunta? Sencilla, verán. Les vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría si no se utiliza la estequiometría de manera correcta en la elaboración o la construcción de una casa? Hugo. Estén buenos días. Pues simplemente sobran pedazos y el cálculo no es exacto y además la casa no sale a la forma de por ejemplo, el techo. Ya, Si van a perfecto. ser de madera, las maderas sobrarían. Perfecto. Tal es el caso como se puede apreciar en el ejemplo, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta cómo se observa en el ejemplo, ¿no es cierto?
una casa no habitable, una casa que de pronto más adelante se vaya a caer, se vaya a derrumbar. Esto es lo que pasa cuando una persona no utiliza la estequiometría exacta en el uso y en la aplicación de los materiales, ¿sí? Es por eso que les acabo de decir que la estequiometría no solo se lo utiliza en la industria, sino también nosotros la utilizamos en nuestro diario vivir para la construcción de una casa, para la construcción de un puente, para la elaboración de una mesa, para la elaboración de una silla, etcétera, etcétera, ¿sí? En el caso propiamente de los alimentos, como bien se puede apreciar acá en la imagen, se puede ver, ¿no?, la cara de disgusto, ya sea de una comida salada, de un jugo bastante azucarado, o puede darse lo contrario, que de pronto faltó ahí una medida exacta de azúcar, una medida exacta de sal, o a lo mejor faltó un tiempo adecuado para la cocción propiamente de los alimentos, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia la estequiometría, jóvenes, ¿sí? La estequiometría no es más que el uso de la materia prima que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir, ¿sí? Obviamente que como les acabo de recalcar, que la estequiometría se encarga propiamente de que no se genere un desperdicio adicional extra de estos materiales, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de comentar, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta en relación a lo que es la definición de la estequiometría o podemos continuar? Ya, entonces entiendo que no hay ninguna pregunta, ¿sí? Vuelvo a recalcar que la estequiometría se la utiliza para calcular cuánta materia prima se utiliza para la elaboración de productos, ¿sí? En las mejores condiciones, obviamente, ¿ya? Entonces, acá les he puesto, como se puede apreciar, qué es lo que pasa si la estequiometría no es exacta. Acá tenemos algunas de las consecuencias. Bien. Para nosotros hablar, jóvenes, de la estequiometría, justamente vamos a hablar de 4 conceptos, de 4 principios básicos para que se dé esto de la estequiometría, porque ustedes me dirán, y ahora, ¿pero en qué se basa o cómo es que podemos aplicar o qué sé yo? ¿Sí? En 4 conceptos básicos. Uno de ellos va a ser el mol, ¿sí? Del mismo mol se va a derivar un concepto adicional que se lo va a conocer como número de Avogadro o también conocido como Na en mayúsculas, ¿sí? Les recuerdo que el número de Avogadro se deriva propiamente del mol, ¿sí? Asimismo, del número de Avogadro se va a derivar la masa molar, ¿sí? Y finalmente, de la masa molar se va a derivar la masa molecular, que son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, le vuelvo a recalcar, el principio básico para que la estequiometría se dé está basada en 4 principios, en 4 conceptos básicos, que en este caso va a ser el mol, va a ser el número de Avogadro, la masa molar y la masa molecular. Estos 4 elementos de que usted puede ver, estos 4 principios que usted puede apreciar en la pantalla, van a trabajar estrechamente con todos los elementos químicos de la tabla periódica, ¿sí? Es por eso que la actividad justamente que más adelante les voy a solicitar que hagan como deber, se van a basar en estos 4 principios de aquí, en el mol, en el número de Avogadro, en la masa molar y la masa molecular, ¿sí? Les recuerdo también que el número de Avogadro se deriva de un mol. La masa molar se deriva del número de Avogadro y la masa molecular se deriva de la masa molar, ¿sí? Entonces, ahora bien, para entenderlo de mejor manera, nosotros vamos a ir definiendo cada uno de estos pasos. ¿Qué es el mol? ¿Qué es el número de Avogadro? ¿Y qué es la masa molar? Finalmente, la masa molecular. Y en el caso que no me avance el tiempo, pues igualmente la clase se va a quedar grabada hasta donde avanzamos y la próxima clase continuaremos viendo, ¿sí? Bien, acá les he puesto el... Profe, Dígame. profe, la masa molar se deriva de la masa molecular se deriva de la masa molar. Era así, perfecto. Sí, ya le voy a explicar por qué, ¿sí? Ah, ya, gracias. Les vuelvo a repetir, la masa molecular es el resultado de la masa molar. La masa molar es el resultado del número de Avogadro y el número de Avogadro es el resultado del mol. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, gracias. Ya, para todos los estudiantes, ¿estamos claros hasta ahí o hasta aquí podemos volver a repetir? Estamos bien, dice, estamos súper bien. Perfecto, entonces ya acabamos de definir lo que es la estequiometría y también que para que se den la estequiometría se necesita de 4 principios básicos.
Los 4 principios básicos, vuelvo a repetir, el mol, el número de Avogadro, la masa molar y la masa molecular, jóvenes, ¿sí? Entonces, ahora analicemos uno de los principios básicos de la estequiometría, en este caso la mol, ¿sí? La mol no es más que una unidad de medida, ¿ya? Y la unidad de medida puede ser el metro, puede ser el litro, como bien es el caso que les he puesto los ejemplos acá, ¿sí? Déjenme poner acá, ya. Entonces, decimos que una mol es la unidad de medida del sistema internacional, que también es conocido como SI en mayúsculas, para medir la cantidad de una sustancia. Es justamente lo que les decía hace rato, que la estequiometría se basa en este principio de la mol para medir la cantidad exacta que se necesita para la elaboración final de un producto y que se encuentre en las condiciones óptimas, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, la mol hace referencia a una unidad de medida. Esta unidad de medida puede ser considerada como el metro o también puede ser considerada como el litro, ¿sí? Ya que el mol es una unidad de medida que utiliza el sistema internacional para medir cierta cantidad, ¿sí? Vamos a seguir definiendo el mol. No vamos a pasarnos al siguiente todavía porque todavía nos falta, ¿sí? El mol. A ver, acá tenemos una pregunta que nos dice lo siguiente, por favor. ¿Cuántos átomos tiene un mol? ¿Sí? Entonces, propiamente nosotros con este primer dato que les voy a presentar, vamos a trabajar con todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? ¿Cuántos átomos tiene un mol? ¿Sí? Una mol representa a 6,022 por 10 a la 23 partículas de elementos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un mol, ya sea de los átomos de carbono, ya sea de los átomos de hidrógeno o de cualquier elemento periódico, hacemos referencia a que un mol de carbono, de átomo de carbono, perdón, hace referencia a que tenemos 6,022 por 10 a la 23 elementos de la partícula, jóvenes, ¿sí? Aún no quiero que se me confundan, vamos a ir desglosando estos temas para que puedan entenderlo de mejor manera, ¿sí? Tal es el caso como usted puede apreciar acá en la pantalla. Mire, por ejemplo, ahí tiene el carbono y tiene el azufre en una balanza. Si nos damos cuenta, supongamos o imaginemos que tenemos en nuestras manos un átomo de carbono y un átomo de azufre, ¿sí? Estos átomos van a ser considerados y cada molécula va a representar a 6,022 por 10 a la 23 partículas de los elementos, ¿sí? Esto se aplica en cualquier elemento de la tabla periódica, ¿sí? Porque un mol representa 6,022 por 10 a la 23 partículas de elementos. ¿Correcto? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Me están entendiendo? Poco dice. ¿Perdón? No le entendí. Profe, Dígame. Pregúnteme, por favor. Utilice la opción levantar la mano porque yo no puedo ver quién habla porque la pantalla está compartida. Jim, dígame. a ver, sería que una molécula de carbono vendría a equivaler eso de 6,0222 a la 10. Correcto. Y es lo que le está proyectándose en la pantalla. El carbono y el azufre, las moléculas de esto equivalen a 6,022 por 10 a la 23 partículas de elementos. Ya sea el carbono, ya sea el azufre, ya sea el hidrógeno, ya sea cualquier elemento de la tabla periódica, ¿sí? ¿Estamos claros, jóvenes, hasta acá? Bien. Ya. Bien. Bien, ahora, a ver, dígame, Hugo. Hugo, levantó la mano. ¿En qué le puedo ayudar, Hugo? Dicen, pero lo que no entiendo es que, o sea, que esa es la cantidad de cualquier sustancia. Ya, ya. Verá, para que me entienda de mejor manera, voy a proyectar aquí. Para que me entiendan de mejor manera, analicemos el número de Avogadro. Y si es que no me entienden regresamos al primero, ¿ya? Vamos a imaginarnos, jóvenes, que nosotros tenemos o estamos viendo 12 huevos de gallina. Y también estamos viendo 12 huevos de avestruz. Ambos representan la misma cantidad, ¿no es cierto? 12 es una docena, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Y 12 representa el número de huevos de avestruz, ¿no es cierto? El número no cambia, no varía. El número no cambia, no varía, ¿no es cierto? Sigue siendo 12, independientemente del tamaño y del volumen, ¿sí? No tiene aún nada que ver eso. Simplemente estoy haciendo referencia para que usted me pueda entender que
que las moléculas hacen referencia a 6,022 por 10 a la 23 partículas de elementos, tienen la misma relación para el carbono, para el azufre y para cualquier elemento periódico, ¿sí? Es por eso que le tomo como ejemplo a los huevos de la gallina y a los huevos del avestruz. Una porción de 12. El número no cambia, el número no varía independientemente de la masa, independientemente del volumen, independientemente del tamaño, ¿ya? En este caso, como bien usted puede observar en la imagen, les he puesto el hidrógeno y les he puesto también el carbono, ¿sí? Nos damos cuenta que la balanza se mantiene igual, está igualitaria, independientemente, como les acabo de decir, del tamaño o del volumen. Simplemente quiero que se percaten que las moléculas tienen una relación estrecha, perdón. Tienen una relación estrecha con los elementos del sistema periódico. ¿Por qué? Porque ambos obedecen a que tienen el mismo valor. Es decir, que un mol equivale a esta cantidad, a 6,022 por 10 a la 23. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender, jóvenes, o realmente volvemos a repetir. Jean, dígame. Por mi parte sí está claro, por así decirlo. Ya, perfecto. Entonces, bien, vamos a volver a repetir, jóvenes, ¿ya? Ya. Vamos a ver, ¿cuántos átomos tiene un mol? Nos hace una pregunta, ¿no es cierto? Un átomo de mol siempre va a tener esta cantidad, siempre, en cualquier elemento periódico, ¿sí? Ya sea de los halógenos, de los carbonoides, de los boroides, de los nitrogenoides, cualquier elemento del sistema periódico, ¿sí? Va a tener esta cantidad, 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Tal es el caso que se le ha proyectado en la pantalla que el carbono y el azufre, una sola molécula equivale a eso, a 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Cada uno de ellos, cada átomo tiene esta valoración. ¿Sí? Entonces, para que se entienda de mejor manera, yo les proyecto en la pantalla 12 huevos de gallina y 12 huevos de avestruz. ¿Ya? Ambos tienen el mismo valor, ¿no es cierto? 12 y 12, independientemente, como les acabo de decir, del volumen o del tamaño. 12 huevos de gallina y 12 huevos de avestruz. El número no cambia si nos damos cuenta. El valor no cambia. 12 sigue manteniéndose, como digo, independientemente. No importa acá, ya, dicho de otras palabras, no importa el tamaño. ¿Ya? Entonces, como bien ustedes pueden observar, el hidrógeno y el carbono tienen entonces el mismo valor. ¿Por qué? Porque las partículas de estos elementos de la tabla periódica obedecen a que un átomo de mol contiene 6,022 por 10 a la 23. Partículas de elementos, ¿sí? Por 10 a la 23 hace referencia a partículas de los elementos. ¿Ya? Entonces, ya. Acá, jóvenes, miren. Entonces, les he puesto ya para que ustedes puedan entender y me van a decir, pero profe, de pronto usted está mal. Si los huevos del avestruz, por obvias razones, son más grandes. Sí, pero a eso obedece a la masa y el volumen propiamente. Si bien conocemos que los huevos del avestruz, obviamente que obedecen a ser más grandes. Pero yo lo único que les estaba haciendo caer en cuenta es que, justamente los huevos de la gallina y los huevos del avestruz, en número 12 no van a cambiar, van a seguir siendo 12. Es lo mismo en los elementos de la tabla periódica. El átomo de un mol no va a cambiar, va a seguir siendo el 6,022 por 10 a la 23 elementos de las partículas de elementos. ¿Ya? Entonces, ahora veamos el número de Avogadro, ¿sí? ¿Y por qué decimos que la masa molar se deriva del número de Avogadro, ¿sí? Como bien les acabo de decir, jóvenes, la valoración de un mol es 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? De esta misma forma se va a derivar la masa molar. Y para eso les voy a proyectar la siguiente diapositiva para que me puedan entender de mejor manera. ¿Ya? ¿Cómo puedo yo identificar la masa molar? No sé si ustedes tienen a la mano una tabla periódica, ya les había pedido. Jóvenes, ¿me confirman si tienen a la mano la tabla periódica? No No dice. dice, Ya, jóvenes, entonces para no importa, no. Ya, para la próxima clase la tabla periódica porque ya necesitamos trabajar con esto, ¿sí? Ahora les voy a indicar cómo se puede identificar la masa molar, ¿sí? La masa molar se va a identificar primero que nada, jóvenes,
trabajando con la tabla periódica por obvias razones, ¿no es cierto? Entonces acá les he puesto un ejemplo de lo que es, cómo es la tabla periódica, ¿sí? Acá tenemos el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Un sinfín número de elementos químicos que más adelante los vamos a analizar, ¿ya? Entonces, para averiguar la masa molar de un elemento, es necesario trabajar con la tabla periódica, ¿sí? Yo voy a tomar como ejemplo, aquí en este caso, al hidrógeno y al carbono, ¿ya? Para indicarles a ustedes en dónde se ubica la masa molar y por qué estaban estos números acá de rojo, ¿sí? El 1.008 gramos y el 12.01 gramos, ¿ya? Ustedes me van a decir, pero ¿por qué están esos números ahí? Ya les voy a explicar por qué, ¿ya? Esos números en rojo están ahí porque hacen referencia a la masa molar. Como les acabo de decir, para identificar la masa molar, entonces es necesario que trabajemos con la tabla periódica, ¿sí? Entonces yo voy a tomar como referencia al hidrógeno y al carbono, como bien se puede observar en mi pantalla. Ya como bien se puede observar en mi pantalla, ¿sí? Acá, el hidrógeno y el carbono, ¿ya? Entonces, démonos cuenta, jóvenes, que en la parte inferior, en la parte de abajo, en cualquier tabla periódica que usted tenga, se va a encontrar con este número debajo, como bien se puede observar en la pantallita, ¿ya? Este número de abajo se va a conocer como masa atómica, el 1.007. De igual manera, en el carbono, el 12.01 se lo va a conocer como masa atómica. Y el número en la parte de arriba indica el número de neutrones que contiene cada elemento. Y va a ser conocido como el número atómico, ¿sí? No se vaya a confundir, por favor. Los números de abajo, perdón, los números de abajo obedecen a una masa atómica y los números de arriba hacen referencia al número atómico. Y el número atómico indica el número de neutrones presente en cada elemento periódico de la tabla periódica, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, de acá justamente acá como pueden observar, dejo solo estos dos números acá. La masa atómica del hidrógeno es 1 y la masa atómica del carbono es 12. ¿Cierto? Entonces yo de acá, justamente de esos mismos saqué los números rojos de acá, el 1.008 y el 12.01. A eso obedece la masa molar, jóvenes, ¿sí? A eso obedece la masa molar, ya. Vamos a ver. Ya, acá les he puesto una interrogante para indicarles ahora la masa molecular, lo que Jim me preguntaba hace rato, que de la masa molecular se desprende la masa molar, ¿sí? Entonces ahora quisiera indicarles por qué hacíamos referencia a esto. No sé si tienen, jóvenes, una pregunta, alguna interrogante. Jim, dígame. Profe, usted hizo una pregunta que dijo, ¿por qué decimos que la masa molar se deriva del número de Avogadro? Pero no le entendí muy bien como para anotar una respuesta a esa pregunta. Ya, perfecto. El número de Avogadro obedece justamente a esto. El número de Avogadro representa a 6.022 por 10 a la 23. Es por eso que decimos que el número de Avogadro se deriva del mol. Entonces, para responder esta pregunta, decimos que cada partícula de cualquier elemento del sistema periódico, de la tabla periódica, tiene un valor igual de 6.022 por 10 a la 23. Es decir, que el número de Avogadro es equivalente a un mol, y este mol hace referencia a 6.022 por 10 a la 23 elementos de la partícula, o partículas de elementos. ¿Está claro, Jim? Hugo, me levanto la mano. Ah, sí, está claro. Sí, dicen, Claro, dígame. dicen, bueno, lo que yo entiendo, no sé si está bien, pero por ejemplo, el mol es la cantidad. ¿Ya? El número de Avogadro sería 0.22 por 10 a la 23. ¿Ya? Y eso sería multiplicado, depende de la masa atómica que tenga cada elemento. Cada elemento, exacto. Cada elemento. Mm, Se lo dice bien. y del número de Avogadro, Y el número luego de sigue la masa molar, y luego sigue el número molecular. No la llegamos a eso, ¿verdad?
La masa molecular, pero aún no les explico cómo sacar la masa molecular, ¿sí? La masa molecular Ah, ya, listo. a estudiar justamente ahora, ¿sí? Ya, listo. Gracias. Para mandarles el dedo. Entonces, finalmente nos damos cuenta que la masa molar, en este caso el carbono, tiene un número superior al hidrógeno, ¿no es cierto? Por obvias razones, que en este caso el carbono nos damos cuenta que tiene 12 y el hidrógeno tiene un número de 1, ¿ya? Entonces, por eso la balanza como que se inclina al carbono, porque justamente la masa del carbono es mayor o superior al del hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ahora sí le respondo la pregunta de Jin. Me decía hace rato por qué la masa molecular se desprende de la masa molar. Para hacer el análisis de esto voy a tomar como referencia a la glucosa. Aquí, como usted bien puede observar, tiene la molécula de la glucosa, o también conocida como azúcar, lo que nosotros consumimos todos los días, ¿no es cierto? Para eso les he puesto la interrogante: ¿cuál es la suma de la masa molecular de la glucosa? Puede ser que suene un poco complicado, difícil, pero no es así, ¿sí? Primero que nada, jóvenes, nos damos cuenta que... A ver, déjenme señalar. Ya, démonos cuenta, proyectemos propiamente en la masa molecular C6H12 y O6, ¿ya? Nos damos cuenta que... Ya, acá no les he puesto unas flechas para que se orienten de mejor manera. ¿Cuál es la suma de la masa molecular de la glucosa? Ya, entonces, vuelvo a repetir. La masa molecular se desprende o se deriva de la masa molar. ¿Por qué? Porque, y para explicar eso, vamos a hacer propiamente un ejercicio, ¿ya? Y vamos a utilizar la fórmula de la glucosa. En este caso, nos damos cuenta que el carbono, ¿cuántos átomos de carbono existen acá? 6, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que los átomos de hidrógeno existen 12 y los átomos de oxígeno existen 6, ¿no es cierto? C6H12O6, ¿ya? Entonces, vayamos acá por ejemplo. Ya, eso justamente quería que observen, ¿sí? Yo para sacar la masa molecular, voy a utilizar propiamente estos números. En este caso, 6, 12 y 6, ¿ya? Primero que nada, jóvenes, vamos a buscar las masas atómicas de cada elemento. Recuerden que las masas atómicas era el número inferior, el número debajo del símbolo de cada elemento. Acá les he puesto en el caso del carbono es 12, en el caso del hidrógeno es 1 y en el caso del oxígeno es 15,99. Aquí obviamente ya está redondeado, jóvenes, y eso lo van a hacer ustedes también más adelante en los ejercicios que se los plantee. ¿Ya? El primer caso, entonces, el primer paso para buscar la masa molecular es propiamente buscar las masas atómicas de cada elemento. La masa atómica de cada elemento se ubica en la parte inferior de cada elemento periódico, como lo pueden encontrar ustedes en la tabla periódica, ¿sí? En este caso del carbono es 12, en el caso del hidrógeno es 1 y en el caso del oxígeno es 15,99 y que redondeando nos da 16, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos a continuar. Primero que nada, verá, el primer paso para encontrar la masa molecular es buscar la masa atómica de los elementos. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros. En este caso, bien puede observarse en las flechas, tenemos 12 UMA, 1 UMA y 16 UMA. ¿Qué hace referencia el UMA? Aquí les he puesto, jóvenes, para que no se me vayan a confundir. UMA hace referencia a unidades de masa atómica. Por eso significa UMA. Ya, el primer paso les recuerdo que era buscar las masas atómicas de cada elemento. En este caso el carbono tiene 12, el hidrógeno tiene 1 y el oxígeno tiene 16. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Vamos a multiplicar las masas atómicas por el número que se repite en la molécula. Es decir que voy a tomar aquí en este caso el carbono. Recuerden que la masa del carbono era 12, del hidrógeno era 1 y del oxígeno era ¿cuánto? Era 16, ¿no es cierto? Entonces yo simplemente voy a utilizar ahora la molécula de la glucosa. En el caso de la molécula de la glucosa nos damos cuenta que tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente voy a multiplicar utilizando estos datos. 12 por 6 es igual a 72, 1 por 12 es igual a 12 y 6 por 16 es igual a 96. ¿Ya? Aquí se dan cuenta que estoy utilizando los números del carbono, los números del hidrógeno y los números del oxígeno. ¿Ya? Y finalmente, para responder, aquí les respondo la pregunta a Jim.
la masa molecular propiamente es la suma de estas respuestas, de 72, 12 y 96. ¿Ya? Ese es como último paso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumamos el resultado de todas las masas. En este caso, como bien puede observar, aquí tengo 72 más 12 más 96 y la masa molecular de la glucosa es 180 UMA. Entonces, no sé si fui muy rápido o si me entendieron o quieren que vuelva a repetir, jóvenes. Dicen, dicen, Dígame, Jin. soy Hugo. Ah, perdón, Hugo. Jin me levantó la mano. Dígame, Hugo. Dicen, entonces, sería multiplicado, por ejemplo, tiene el C6H12, el O6, sería multiplicado por la masa atómica. Ya. Ya, y eso sería el resultado, y luego le sumamos todo y sacamos el resultado de la masa molecular. Y es todo. Eso es todo. Usted me acaba de hacer Ah, una síntesis de todo, sino que yo les hice más resumido para que me puedan entender. ya, listo. Ya, entonces vamos a ver el primer paso para sacar la masa molecular de la glucosa. Les recuerdo que vamos a observar en este caso los subíndices de cada elemento. En este caso del carbono, que tiene 6 carbonos, que tiene 2 hidrógenos, y nos damos cuenta que tiene 6 oxígenos. Entonces, en el primer paso ya nos damos cuenta que tenemos que buscar las masas atómicas de cada elemento. En el caso del carbono, como bien pueden ustedes observar aquí en la pantalla, tenemos 2, en el caso del hidrógeno tiene 1, y en el caso del oxígeno tiene 15, ¿no es cierto? Que redondeando ya nos da 16. Ya, entonces acá les pongo una flecha en verde para que ustedes se puedan dar en cuenta. No sé si cuánto tiempo me queda, porque ya se me salió un minuto ahí. Ya, entonces luego de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente utilizamos los mismos datos de la fórmula y de las masas. Multiplicamos las masas atómicas por el número que se repite en la molécula. En este caso el 6, el 12 y el 6. En el carbono será 12 por 6, en el hidrógeno 1 por 12 y en el oxígeno 6 por 16. Y finalmente, para sacar la masa molecular de todo eso, hacemos simplemente una suma. Una suma que nos da como resultado 180 UMA, jóvenes. Entonces, no sé si está claro, si me hice entender el tema o no. Jóvenes, por favor, solo, no sé, tengo la participación de Jin y de Hugo.